cuando vino de Puerto Cortés con el montón de doncellas y el montón de vestidos y los chapines los puso de moda. Entonces, digamos, doña Beatriz la podemos ver como la precursora que nosotros somos chapines. ¿Saben qué me da a mí como tristeza? Es ver cómo a doña Dolores Bedoya se le pinta como una embelequera que llega con la marimba y cohetes y que viva la independencia. ¿Por qué no entró a la reunión? Por ser mujer. Sí, por eso no. Iban todo el centro histórico actual tocando casa por casa para que les dieran comida, y ellos a cambio le daba, por ejemplo, Federico un trozo de un poema o algo que se inventaba él y una flor. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches, bienvenidos a Guatecuento, el podcast que les cuenta las historias de Guatemala. El nuevo Juancho. Yo soy Juancho ahora. Bueno, ya se los dijeron, Juancho no está en este episodio. Por primera vez Juancho ausente. Sí. Pero bueno, vamos a presentarlo siempre. Me voy a presentar yo y vamos hacia allá. Mi nombre es Javier Corneto y pues le hago un poquito al cine, un poquito a la escritura y un poquito de todo. Carlos Eseña también, más que todo narración, un poquito de historia, locución, doblaje, va a querer. Y le hace a todo también. Yo soy Maynor Carrera Mejía, historiador, educador, escritor Y guía y guía también guía académico de lugares históricos. Pues le hace a todo también. Sí, hoy estamos muy contentos porque tenemos a Maynor nuevamente, y él ya es de la casa, es de Guatecuento. Sí. Realmente. Y regresamos a Y estamos en la casa, después de ¿cuántos? Pues como 3, 4 episodios. Ya hacía falta el sombrerito. Como Oh, 6, como dice seis. producción, como Seis. 6. Ya viste, sombrerito. Carlos, que hacía falta el sombrerito rojo. Le hacía falta el sombrerito rojo. Bueno, estamos aquí de nuevo en nuestra casa, en nuestro set de grabación oficial, eso, Por supuesto. ¿ves? Y bueno, pues así como habla Juancho. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carlos? Hoy soy el Juancho, Saludos, Juancho. Juancho. Carono. Eso, Juancho. Bueno, ¿de qué ¿De se qué vamos a trata? hablar? Sí, así como Bueno, es Juancho, fácil, vamos- es muy fácil. Vamos a hablar de personajes tanto como tenemos a un jalapaneco ilustre. Vamos a hablar también de personajes de Jalapa, de la ciudad capital, y personajes de, digamos, personas que ya no están, que esos oficios ya no están. Ok. Así que, digamos, en tiempo de la colonia había personajes como por ejemplo doña Beatriz de la Cueva, que era una, ¿cómo se podría decir? Una TikToker, podría ser una buena TikToker ahora, vamos, porque imponía, digamos, ella hablaba de moda, sobre todo, pero ¿cómo ves vos a doña Beatriz de la Cueva como personaje? Bueno, es que depende cómo lo queramos enfocar, si personaje histórico o un personaje popular. Pues yo la veo más por ser historiador como un personaje histórico. Ella es la primera gobernadora que hay en el continente. Pero para su mala suerte, recibe la gobernación y muere A los por 2 ese días. deslave, ¿verdad? Que hay. Y yo solo la miro como una mujer que llega a ser de alta clase social y que, a pesar del llanto por la muerte de su esposo, don Pedro de Alvarado, pues ella toma las riendas, pero ahí está, que decían algunos, castigo de Dios. Se vino el deslave del volcán de agua y ayudó doña Beatriz y doncellas. Sí, porque digamos lo interesante de ella tiene muchos matices. Por ejemplo, cuando vino de Puerto Cortés con el montón de doncellas y el montón de vestidos y los chapines los puso de moda. Entonces, digamos, doña Beatriz la podemos ver como la precursora que nosotros somos chapines. Sí. Doña Jetset. Doña Yatset. Es muy importante que sepa nuestro público, ¿verdad? Que
esta señora pues era la esposa de don Pedro Alvarado, lo acabas de decir, ¿verdad? Y que siendo ella española, Sí. ¿verdad? Vino a tomar posesión de su lugar. Total. Así es, ¿verdad? Y entonces se volvió, ¿verdad? Estrella, digamos, Sí. estrella para el pueblo guatemalteco en este caso. Y puso muda, por ejemplo. Es que es como repetir en pequeña forma la monarquía. Sí. Que ellos no son de la alta monarquía como son los reyes, pero igual aquí van a ser ellos. Los Eran representantes. meros Nadie meros. conoce al rey, Claro, nadie conoce al papa, pero sí la conocen a ella así es. y al esposo, ¿verdad? Y otros más que forman parte de quienes dirigen, administran las nuevas tierras, la audiencia de Guatemala. Y de personajes, digamos así, como Doña Beatriz, muy distinta, digamos, el por qué pintar el Palacio de Negro, por ejemplo, cómo es la última firma, que es muy interesante, que nos platiques respecto a dónde encontraron la firma de Doña Beatriz, que todavía tiene vestigios de la inundación, ¿verdad? La Sinventura, Sí. pues se levantaron actas y hay documentos históricos coloniales que se conservan, porque todo el español es el que trajo la burocracia y los documentos eran su base para fundar, para establecer, para acordar las actividades que realizaban aquí internamente. Y aparte lo que recibían, porque ellos tenían que ejecutar las disposiciones del rey. Aunque teóricamente así lo hacían, pero no, ellos se salían siempre con la suya y explotaron a la gente más allá. Y la Sinventura, pues la miramos como muy fuerte la señora. Imagínense una dama de hierro, ¿verdad? Que no se pone a llorar ni a tener un luto para siempre. Lo puede tener para que la miren, pero ella tiene la fuerza de... Y hay retratos, hay retratos de ella ahí. Sí. Porque estaba hablando de la firma, ¿verdad? Pero hay retratos, o sea, aunque sea dibujitos. ¿De esa época? Sí. No, pero No tenemos. No hay nada. No. los chapines eran unos zapatos como de ese tamaño. Sí, tenían 30, 40 centímetros. Sí, y que eran de alcornoque, corcho. Entonces, no podía ir la persona que llevaba chapines sola. Tenía que llevar a 2 acompañantes para lograr caminar. Sus lazarillos. Exactamente, sus lazarillos. Entonces, no podía caminar lógicamente sola. Y en ese entonces recordemos de que no había asfalto. El piso no estaba liso. Exactamente. Entonces, ella puso de moda los chapines. Y por eso somos chapines. O sea, no hay un porqué, pero todos muy orgullosos de ser parte de un zapato de alcornoque. Ahora vos decís lo del palacio. Tal vez solo para complementar, sí hay figuras de cómo eran los chapines, Sí. incluso que se producían en el Perú, se mandaban para acá. Y los de las provincias centroamericanas observaban que los criollos de Guatemala, principalmente mujeres, usaban esos zapatones, porque eso de los tacones no van a creer que son los de Sí. mujeres. Lo Los iniciaron hombres los hombres, ¿verdad? Y los hombres también podían hacer, y entre más alto, la persona De más se ve alcurnia de más también. alcurnia, ¿verdad? Eso es jerarquía. Sí. Esos Eran son los tacones. zancos de la época. Sí. ¿Se recuerdan? No se les miraba. No, porque nada, usaban nada. vestido largo, así, Ajá. o náhuatl, no se podía. Digamos, los vestidos Sí, eran los más hombres podían largos. usar también. Eran más largos del tamaño porque para usar chapines. Para que tapara completamente el chapín, digamos, llegara hasta aquí y solo se viera un poquito de lo del alcornoque, vamos. Pero los hombres usaban también un calzado así de alto, pero no tan alto como los chapines. Digamos, para que tengamos una idea, se parece mucho al calzado de las japonesas, de geishas. Es geisha.
Miramos, Poquito, pero era más alto. hay un dicho en Guatemala, no sé si es del mundo, pero en Guatemala, cabeza de alcornoque. Sí. ¿Verdad? O sea, Se utilizó mucho cabeza eso hueca, como, te quieren como decir. decir, sí, Cabeza Lamentablemente así nos Sí, decían. cabeza que va Cabeza del pagando. cornoque. Cabeza que va pagando. cabeza que va a pagar. Y se Sí. va Eh, al palacio. y vamos al palacio. Tal vez solo para terminar es que me quedé con esto de que las otras provincias no eran tan ricos porque todo estaba concentrado en la capital que era Santiago de Guatemala. Entonces cuando venían a por aquí decían, ay, esos como usan. Y los fueron como Los chapines. así peyorativamente diciéndole chapines. Y alcornoques. como algo que es un símbolo de alcurnia, de poder, todos lo tomamos ahora como otro significado. Orgullosos Algo que nos ahora. une, ¿verdad? Y somos chapines y felices de ser chapines, porque el origen se perdió. Y lo interesante, vos, es de que, digamos, chapines éramos los de la capital. Porque Sí. los de los pueblos no. Pero ahora todos somos chapines, Todos. orgullosos de ser chapines. Y hasta la marimba, ¿cómo se llama la marimba? Chapinlandia. Finlandia. Y bueno, volviendo al palacio, vieran que hay errores históricos muy fuertes. Por ejemplo, la catedral que está en Ciudad Vieja, dice ahí mismo que es la primera Sí, catedral así es. centroamericana. El grave error que es el estilo es siglo XVIII, barroca, no tiene nada que ver con la primera. Hay un pueblo que se llama San Miguel Escobar y fue allí donde se estableció la capital de Guatemala y fue allí donde se fue doña Beatriz. Ahí fue donde se El verdadero verdadero desnave. Almolonga. enterró, El verdadero digamos. Almolonga, sí. Es allí. Y miremos cómo cuando se entera de la muerte de Pedro de Alvarado, se mató en su caballo, es lo que sabemos. Y ella se firmó la sinventura y ordenó pintar de negro el palacio en señal de luto. Y tomó posesión. Y tomó no sé, posesión, pero era un como luto gobernadora. con poder, ¿verdad? Sí lo pinto de negro, pero no va a creer que me va a quedar rezando todo. No, para nada. No, yo Sí, voy ya a no le dio asumir tiempo de el despintar. papel de mi marido. Ya no le dio tiempo a despintar. Fue eso. 2 días. En 2 días pintó y se murió. Sí. Sí, por eso decían que era un mal presagio, porque inclusive había pintado de negro Sí. el palacio y por esa razón fue que... Pero Que un el deslave, deslave, hubo pero- mucha lluvia Sí. y el cráter no soportó y Lloró se empieza a el vol- venir con rocas lloró. y árboles. El volcán lloró a Con Pedro Alvarado. Un deslave, ¿verdad? El deslave sepulta. El Unapú. Sí. Todavía, Un digamos, volcán de agua. si vas a San Miguel de Escobar, está la iglesia acá de San Miguel de Escobar. Y vas hacia el lado, estás dando enfrente de la iglesia, ahí se ve el deslave, cómo fue, cómo bajó todo, ¿verdad? Todavía se ve ahí la sí. seña, todo el rastro, digamos. Sí, sí, ahí se ve todo. Y prueba de ello fue lo que sucedió con una catástrofe terrible, natural, es el traslado al valle de Panchoy, donde está la conocida Santiago de Guatemala, que hoy es la Eso antigua. era una pregunta rápida así para examen, dice, ¿no? ¿Y quién después de ella se convirtió en el gobernador? ¿Verdad? Esa es una pregunta de examen, digamos, ¿verdad? O sea, ella se muere la gobernadora que Se había acabó. estado 2 días, ¿verdad? Se acabó, sí. Al tercer día, y no es que resucitó ni nada, No, al tercer no, ya día, sé, ahí se tercer quedó. día, ¿quién se convirtió en el gobernador? Bueno, ahí había 2, digamos. Estaba el obispo marroquín, por ejemplo, como líder de la iglesia, y estaba el otro Alvarado. Jorge El hermano. de Alvarado. Ese pensaba yo que había sido. Y de hecho hay una pugna ahí porque miremos que la religión en esa época no está separada de la política. Y entonces era más recomendable que estuviera un obispo Que el otro. que el otro. Sí, pero ahí viene también el papel de Jorge Alvarado porque según los nuevos estudios sobre la invasión que a alguien le quieren llamar Ahora conquista, es invasión. era la invasión española, es más conquistador Jorge Que Pedro. que Pedro. Sí, 10,000 veces. ¿Verdad? Entonces, sí, bueno, Incluso el otro abandonó el área y se fue, estuvo en el Perú y estuvo en otros lados. Quería irse a Filipinas, Sí. quería de todo. Entonces, La historia oficial dice Pedro de Alvarado y eso no lo quitamos. era porque era guerrista, ¿cómo le llaman? a él le gustaba todo lo de la guerra, pero digamos, él fundó Santiago, la villa de Santiago.
Y de ahí se fue a donde se le pegó la gana. Es porque que la ambición muy mal lo lleva a gobernador. todos lados. Recuérdense que el área de la audiencia de Guatemala, que era de Chiapas o Conusco, Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, eso no era un área minera, aunque hubiera minerales. Sí. Es un área agrícola y posteriormente algunos lugares ganaderos. Entonces la gente anda buscando riquezas. Y hay que Eso era lo que quería Pedro. Quería oro. o plata, ¿verdad? Eso es lo Plata. que querían. Y si no lo encontraban aquí, había que buscarlo en otros y dejarle hermano. No, y cuentan, ¿verdad? Que Pedro Arias Dávila, que era el que estaba conquistando Panamá y esa parte de Colombia por ahí, vino, se metió en Costa Rica y vio que no había. Y ya no siguió más. Por eso es que se quedó como a la mitad, digamos, del territorio. Luego se retractó, digamos, ya Costa Rica perteneció a este otro, pero Sí, el Pero nombre fue de eso. Costa Rica es eso. Precisamente pensar que sí tenía muchos minerales. O el nombre de decir El Dorado en Colombia. claro. Ah, ese ¿Verdad? sí es Y en busca de eso andaban caballos los españoles, ¿no? exacto, es Sí. un mito. Es como que nos ¿verdad? fuéramos nosotros ahora a buscar euros o dólares. Nos vamos para el norte o para Europa, a ver. Sí. El Río de la Muchísimos. Plata, por ejemplo. Aquí El también Río de hay. la Plata, bueno, porque transportaban, ¿verdad? Pero Argentina viene de eso, El argentio. de plata. Y argent en Sí, como el francés, chiste aquel dinero, de ¿verdad? Que es oro, plata. oro, cosa amarilla, le van bananos o le van Claro. otro tipo de fruta, ¿verdad? Aquí En lugar de nosotros- llevarles el oro. ¿verdad? nosotros no, y porque no se Y había los españoles se descubierto, enojaban porque les porque no se llevaban. había descubierto el jade todavía como tal. Y nos fuimos a personajes tan... Sí. Tan atrás. En ese momento no creían que el dinero era verde. Si no hubieran llevado loros y es igual que Juancho, ¿verdad? ¿Te das El que es cuenta? Pero perico. sí que es se perico. llevaron, de hecho. Con el lobo. El loro Sí. con el oro. Es pero que, era aquí no, verde. es que aquí no había el oro, Y las aquí había guacamayas. el loro, o sea, Sí. los loros. Cabalmente. Bueno, qué personaje, doña Beatriz. Sí, el video. Sin Ventura, ¿verdad? ¿No? Hay muchos, pero digamos, voy a otra mujer, al siglo XIX. La Pepita. Un personajazo. Sí. La hermana de Miguel García Granados. Y gran amiga de Montufa. Exactamente. ¿Cómo se llamaba Montufa? José Batres. José José Batres Batres Montú, Montúfar. yo pienso en ti, tú vives en mi mente. Ella, un personaje en todo el sentido de la palabra. Digamos, si hablamos de feminista, ella sí era feminista, realmente, no como las corrientes que hay ahora, sino ella sí era feminista. Exactamente. Pelos morados no, sino, bueno, saber cómo lo tenía. Pero ella, Haber sido media rubia, si es española, sí, tiene... claro que sí. Y esa familia García Granados son rubios, sí. Pero lo interesante era de que rebelde a más no poder. También impuso moda, también hacía pasquines. Y un pasquín es un documento pequeño donde se ridiculiza a X o a Y. Ya ridiculizaba a todos, al clero, a los militares. Un poco de sátira. Un manifiesto Ajá. para reírse. Para montarse la risa como la usaca. Como los boletines. Ella Sí. puede ser una precursora de los boletines. Pero sin usar palabras oeces, ¿verdad? Exactamente. Y fíjense que yo que vengo del oriente, mis orígenes, aunque yo nací en la capital, pero mis padres vienen de Jalapa. Vos naciste aquí. Yo nací aquí en la capital, pero yo soy de donde son mis padres. Ay, yo conozco mucha gente que dice, ay, no, yo no. Mis papás son de ahí, yo no. De uno es de donde viene su sangre, Sí. ¿verdad? Y de ahí viene mi familia. Y desde pequeño en monjas en Jalapa, entonces para mí es común ser de por ahí. Pero miramos que en estas áreas también vamos a encontrar personajes históricos y personajes que uno descubre como muy folclóricos, ¿verdad? Y en eso tal vez quería opinar en el sentido de que los personajes no siempre van a ser tan destacados y tan conocidos, al menos en nombres, porque hay otros personajes que por su forma de ser, por su forma de concebir el mundo y por su forma de actuar, se ganaron un título en Sí. los pueblos. Ajá, sí, Y sí. fíjate que allá en Monjas, todavía yo siendo niño me recuerdo que leían pasquines. Ah, todavía leían pasquines. Ay, leen pasquines, sí.
Y mi bisabuelo, que era de los personajes más connotados del área, se llamaba Buenaventura Mejía, de padre español y que se entiende, era un señor bajito, pero bien hechito para la belleza que nos han enseñado, ¿verdad? Tuvo 80 hijos, con eso les dijo. No, todo. ya. A mi abuelita solo contamos 56, que ya se recordaba de nombres. Y 56. yo en un cuaderno, tas, 56 llegamos a contar. Pero a él, por ejemplo, el Pasquín le decía, ¿y a quién le dejo mi dentadura? Es a don Buenaventura. O sea Y que así estos se va, ¿verdad? pasquines entiendo que es Como algo los así, boletines. pero un poquito como los memes actuales. De ¿no? hecho, Como no sé. precursores de los memes, Sí. ¿no? ¿Sabes cuándo se usaban? Chismografía. Chismografía. Era el cuando quemaban a Judas. Sí, ahí Entonces había- leía el pasquí porque era como que iba a morir. Entonces tenía que dejarle herencia. ¿A quién le dejo una cerveza? A esa doña Teresa, decía. Pero decían que Teresa y a todos, ¿verdad? Claro. Y todo el pueblo salía a bailar. Era divertido el Es pasquín. divertido porque cada año era diferente argumento, pero los personajes se iban repitiendo. Sí, pues. Sí, Era entonces- un poco como los memes, ¿verdad? Como los Donde memes se de ahora. burlan un poquito Sí. de los personajes Claro que sí. actuales, ¿no? Sí, solo que ahora la tecnología pues les hace hasta dibujarlos. Ahora vemos hasta dibujos. Sí. Y esa María Josefa, que es la Pepita, Tremendo. escribía incluso con nombre de hombre, Sí, ¿verdad? exactamente. Porque recuérdense que la mujer no era aceptado ni era... Nada. No, ¿cómo va a ser que una mujer escriba, que una mujer estudie? Por eso es que llegaron tarde a la universidad. 2 siglos, 14 años después, por lo mismo. Y Josefa hubiera sido de las intelectuales. ¿Ah, sí? Es, pues, pero no universitaria, porque no pudo llegar Hay a una la cosa ahí universidad. importante y creo que lo contaste ya la vez pasada en uno de los episodios de Guatecuento. Y es que ella hizo como un pacto con este Ah, sí. José Batres Batuf. Ajá. José era. José Batres no- José Batres. Sobre que quien se Pepe. moría primero iba a venir a... Pepe Y Batres. mira, es José y Josefa. Todo José es A jalarle las Pepe patas y al ella otro, es sí. Pepita. Y Pepa. Pepa o Pepita, ¿verdad? Entonces, Pero se murió él, ¿verdad? Y a ella seguramente... algo Dejaron le- las algo le patas. pasó. Sí, y a partir de y ahí mira, pues ya cambió, ¿no? yo tengo la duda que a quién le dedica ese poema. Yo pienso en Muy ti. complicado, Te lo voy a ¿eh? decir por qué. Porque un sacerdote cuando estudia teología nos dijo, ustedes creen que dice, yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora. Y si ustedes creen que él estaba enamorado de alguien, sí, decimos todo. No, dice, No. se lo dedica a la muerte. Sí, esa es la muerte. Esa es la muerte. ¿Y sabes por qué le dedica eso a la muerte? Porque murió Pepita. Y entonces después él hace el yo pienso en ti. Y yo supongo que él sí estaba claro en que era amigo, porque como era más pequeño, bastante edad era la que se llevaban, pero él estaba enamorado de Pepita. Eso considero yo, aunque Pepita ya estaba casada. Entonces es muy Pero interesante. por eso dicen que a la muerte. Pero era la muerte. Ahí entonces como murió, una murió oda a la primero muerte. Pepita y luego murió Sí, José no, Batres. No, al revés. no, al revés. Por si moría Pepita, él le hacía eso para la muerte. Y después de que él compuso Yo pienso en ti, murió. Murió. Pero aparte de eso, Pepita fue un personaje en todo el sentido de la palabra. Estuvo presa, estuvo exilada, todo. Todo. Fue torturada, de todo le pasó. Y Y siendo de una familia. ¿Y ella se cruzó con la niña de Guatemala o ya había muerto cuando nació la otra? ya había Ya muerto. había muerto, ¿verdad? Sí. Ya había muerto. Pero tenía la sombra. Pero tenía el mismo nombre. Porque la niña de Guatemala se llamaba María Josefa también. García García Granados y Granados. Saborío. Quizá. Sí, pues. La otra era María Josefa García Granados y Zavala. Sabana. Y me imagino que la niña de Guatemala, o sea, la Isaboría, Ujú. ha de haber crecido bajo la sombra de su Su tía. abuela. Tía, abuela era, o abuela. Su abuela. Su abuela era. Y de ellas hay pinturas. En esa época ya hay Ella sí retratos. hay. Ella sí hay. ¿Cuál? Era Sí. hija de su tío. Sí. Era hija de la Gran Bretaña, Sí. no de la Gran... El papá nació para Oye, en esa época, tanto que había, digamos, si esta época, de esa época del siglo XIX, viene ahora, los hubieran enjuiciado a Barrios, a él, a un montón que tuvieron,
En esa época como que estaban de moda Incesto, ¿verdad? las lolitas también, ¿verdad? Era incesto, las lolitas también. Explícanos eso de las lolitas para que entienda nuestro público, por Bueno, favor. las lolitas se refiere a menores de edad, con uno ya mayor, bastante O sea, mayor. las casaban de 15 años y el otro tenía de 30 para arriba, digamos. 15 hasta mucho, estás 40. diciendo. No, 15 es vieja. De 12 se las van ya llevando. En los pueblos así era terrible. No, y vieran que eso me hace recordar lo que ha sucedido en monjas, según me cuenta mi madre, Teresa de Jesús Mejía. Ella es contadora de historias y dice que ella tuvo amiguitas que de 12 años se las Ya, se llevaron, las llevaron. y a ellas estuvieron a punto de llevárselas también, a mis tías, a mi mamá, pero al mismo tiempo tenían mucho miedo porque la familia era muy respetada. Y a pesar de eso intentaron con familiares tratando de venderlas, convencerlas. Mira, aquel señor que está ahí en el caballo te manda saludos. Siendo niño. O sea, siendo niñas. Y se la robaban también, ¿verdad? Había Se la robos. robaban, por supuesto. Y mi mamá dice que le dijo, si usted me vuelve a mandar saludos de ese señor, le voy a decir a mi papá, que era una niña, mi mamá. No le vayas a decir. Porque ya sabían que no se podía jugar con Era eso. un semiconsentimiento. A mi tía tatarabuela se la robaron. Se la robaron y de verdad, o sea, no es como aquello de las películas, ya pasa el cuate a caballo y se la roba y después se casan y mueren. No. Se la robaron y se la llevaron. Y abusaron de ella. Y la encontraron de la antigua. Y la encontraron cerca de donde está Morjan, en la salida en la antigua. Ahí estaba encerrada y todo, entonces digamos, siendo niña. No, es terrible. Sí, vos. Sí. Bueno, pero regresemos a la Pepita y a la niña de Guatemala. La niña de Guatemala, otro personaje. Otra persona. Porque vino a rozarse también con este José Martí. José Martí, que Un erudito. cubano que sí, y Un que era su erudito, maestro, ¿verdad? Y que también de la misma manera se la estaba casi robando, ¿no? Sí. Tenemos ahí 2 episodios de Niña de Guatemala, sí. Sí. Pero y el volviendo número a del esto, episodio va a aparecer ahí. aquí. Ahí está. Pablo, por favor, aquí. Sí, pero bueno, estamos a mitad, entonces ahora vos también tenés otra cosa para... Así, nosotros pues, hemos parado un poco, pero porque no hemos llegado a estar en este set de grabación, estamos de nuevo acá. Y tenemos las cápsulas artísticas, ¿verdad? De Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez. Y bueno, en este momento pues vamos a pasar otra cápsula para que ustedes se deleiten de nuestro invitado, artista plástico en este momento, a través de este segmento que lo dirige Hugo Gutiérrez. Entonces, Mira, Maindor, ahí está. A ver. Hola guatecuenteros, otra vez la cápsula artística. En esta oportunidad vamos a hablar de la autora guatemalteca María Aguilar Balcells. Esta pieza de María Aguilar nos cuenta sobre lo que en realidad es la cosmovisión maya. Eso es lo que hemos oído hablar toda la palabra esa, ¿verdad? Que pareciera que estamos hablando de física, pero en realidad estamos hablando de la vida de nuestra gente. Entonces las piezas de María Aguilar cuentan cómo el maíz, nuestra sangre, nuestra carne, nuestro espíritu, el maíz es parte de la espiritualidad maya. Y cómo las mujeres mayas son en realidad las guardianas de nuestra tradición, de nuestras grandes tradiciones del tiempo, de nuestra visión de la vida, de la gestión diaria de la vida. Eso es lo que cuentan las historias, esa es la narrativa, la historia que cuentan los cuadros de María Aguilar. María Aguilar es una autora extraordinaria. Su trabajo está basado en la cosmovisión maya, ya decíamos, y en múltiples lecturas del Popol Vuh. Como ustedes pueden ver aquí hay un bailarín en el cuadro aparece un bailarín
aparece también una sacerdotisa maya, una abuela, y la mujer maya, que es la que se enfrenta a diario al alimento, a la necesidad de restaurar nuestras fuerzas y nuestra vida. Así que esta es la obra de nuestra querida María Aguilar Balcells. Regresamos, amigos. No sin antes invitarlos a que continúen Juancho. sintonizándonos a través de las redes sociales. En este caso, pues nosotros estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify. Y luego, pues también estamos en WhatsApp. También estamos en WhatsApp lo que tenemos es un grupo de WhatsApp que se llama Guatecuenteros, al cual pues se pueden... Saludos, ustedes, por cierto. saludos a todos los guatecuenteros. Y también en YouTube tenemos los miembros del canal de YouTube. Estos señores y señoras que están, y señoritas que están, y jóvenes, y niños, y seños. Todos los que están ahí, pues ellos nos ayudan a que nuestro programa pues siga manteniéndose de una u otra manera. Y los invitamos a que inviten a más amigos guatecuenteros para que se conviertan en miembros de este canal. ¿Cómo se pueden convertir en miembros del canal? Pues ahí está, aquí, ahí está. También estamos en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos. Eso es a través de una página de Facebook que se llama Exposiciones Artísticas, exactamente. Y no sé si se me olvidó algo más. Instagram, también estamos en Instagram y estamos en donde más. TikTok, ese es el otro, TikTok. Muy bien, gracias. No, y mira, yo creo que lo hice casi como Juancho. Sí, Casi, nos hace falta Juancho, pero Juanchado. pero no sabemos cómo se encontrará en este momento. Pero creo que valdría la pena, ya que están mencionando al público, agradecerles al público, porque hay público diverso, nacional e internacional. Sí. Incluso yo, por ejemplo, he participado en muy contados episodios y me reconocen en la calle y me dicen Guatecuento. Entonces uno agradece. Imagínense, por ejemplo, ahora estuvimos con un abogado, Celso Villalobos, que nos saludó en la... Sí, un saludo para Celso. ¿verdad? En esta actividad que se realizó en la universidad. Sí, y aquí está la fotografía que nos tomamos con él, ¿verdad? Aquí estamos con Celso Villalobos. Mucho gusto, un programa buenísimo, lo miramos todos los días con mi esposa, aquí con el licenciado, el programa, no vi a Carbono, la verdad no lo vi. Carbón anda por ahí, Carlitos que anda ausente, pero que aquí está también cuando estaba haciendo. Pero Aquí estamos todos. un saludo para todos y gracias por estar aquí en la guardia de todos los dolores, la verdad, y un saludo de la Facultad de Derecho. Cabal, ahí está nuestro amigo Celso Villalobos. No, Gracias, Celso, por habernos abordado en la calle y nos ha hablado muy bien de que él con su esposa no se pierde un solo episodio de Guatecuento. Así que los saludamos. Y también quiero aprovechar, cuando fui a la panadería, hay una jovencita que me atiende, una es Aitza y la otra es Kimberly. Y ella me dijo, ay, me saluda, me dijo, porque yo le dije que venía a Guatecuento. Está bien, un Y saludo también para Kimberly está Flor y de para- María de Ciencias de la Comunicación. Mire, fuimos en un ratito y se armó. Y entonces yo les conté, ¿verdad? Ellas están emocionadas. Ahora van a ser también fans de fanáticas Fanáticos de de Guatecuento. Guatecuentos. Yo no soy muy fanático, pero se lo demuestro aquí, miren. Cabal. Bueno, y Tomando un estamos vinito. hablando de personajes y como le estoy haciendo a Juancho, entonces nos quedamos Sí. en que la niña de Guatemala y que La hablamos... Pepita. La Pepita, también ahora hablamos de Beatriz de la Cueva. Y ahora, O hay otra mujerona ¿de qué que más vamos a para seguir cerrar, mira, para cerrar el 19 está Doña Dolores Bedoya de Molina. Sí, increíble. Y hay otra también del siglo XIX. Ya, y empezando el 20 también, Doña Natalia Gordis de Morales, que es una gran maestra e intelectual guatemalteca que no llegó a la universidad por las razones que ya sabemos, pero fue miembro de la Academia de Geografía o de la Sociedad de Geografía de España, de Guatemala, y publicó varios libros. Yo tengo uno de ellos. Vos es una Yo tengo un original
de 1906, si no estoy mal. El retrato Bueno, y de sí, geografía. aprovechando que estás de ella mencionando, lo sí. pueden ver en el Museo Nacional de Historia. Ahí está. Y ahí se reía un viejito porque le mira bigotes. Sí. Ahí tiene bigotes, sea. Y ahora tengo otras sin bigotes, tal vez se había rasurado. Ah, entonces- Se había rasurado. O sea que sí Es que eran en esa medio, época- medio. Es que en Pero esa fue época el llamado bozo Ajá. era parte de, digamos, de la belleza de la Bozo mujer. le llaman al bigote Bozo. de febrero. Sí, bozo. ¿Qué vas a decir algo vos? Sí, bueno, yo pensaba que el bozo o el huecho así lo se habían contado. Sí, pero es eso diferente. también- No, sí, yo aprovechando, quiero decirles que también aquí tenemos la Academia de Geografía e Historia, digamos, ¿verdad? Y un saludo para los miembros de la Academia, ¿verdad? Y que prontamente, de repente, pues entra Claro que sí. Guatecuento, pues hacer algún Guatecuento en ese lugar sería muy bueno. Es un Porque lugar precioso. Es un yo- lugar, y es un lugar histórico. Sí, yo voy ahí muy seguido. Los documentos que tiene, Ay, los libros increíble. antiguos. Los libros y demás. están nítidos. Sí. Y esto está abierto al público, pregunto. Sí. Porque para que les contáramos en dónde queda. ¿Dónde queda esto en Guatemala? Tercera avenida entre Novena y Octava Calle. Sí, a la pancita donde está Proceos y Sí, Sotomó. adelante, adelantito de allí. Bueno, pues Es un edificio moderno porque el antiguo fue desplomado por el terremoto de 1976, pero guardan hermosas Sí, colecciones y muy buena atención para uno. Sí. Pues yo un agradezco saludo, mucho saludo. a mis amigas, las bibliotecarias, Así. a Patti Sí, muy Pineda y a bien. Cintia Mejía. Ok. Miran, Mejía Ellas nos son- persigue. ellas son miembros. Ellas son las bibliotecarias y son buenísimas. Muy Yo amables. las saludo Sí, desde aquí muy también. Y a ver qué día, de verdad, a ver qué día Guatecueto pues está ahí. Ese lugar es un lugar cabal que nos quedaría como anillo al dedo, como Sí, dicen, por ¿no? supuesto que sí. Sí. Bueno, Ahí tienen el libro azul de Guatemala, pero en caja fuerte. antes de pasar a los varones, porque me imagino que ahora vas a pasar a los varones, Bedoya de Ah. Molina. ¿Qué onda con esa señora? Primero el nombre era mucho más largo de Sí. Doña Dolores. ¿Lo puedes decir vos? Pues me recuerdo María Dolores, pero creo que tiene otro, tienen ¿verdad? como dos más, pero se me olvidó. Se los vamos a poner aquí. Es de Escuintla. Pero me llama la atención algo que me pareció inusual, que ella se casó con don Pedro Molina. Por poder. Sí, en catedral ella y él en Nicaragua, imagínense. Se Un casó por poder. Por representante poder, ajá. de Pedro Molina que hizo las de don Pedro Molina sin luna de miel, obviamente. Y después cuando se casan, la van a dejar a ella, la llevan para Nicaragua. Ajá. Ok. Miren Él estaba qué- en Nicaragua. qué dato, Y el otro ¿verdad? era el representante del marido. Se casó en la iglesia. Y entraron así, Entraron se la así, entregaron al... entraron así, el padre, buenísimo, el padre, qué buenísimo. bendijo Qué el historia, matrimonio, el padre qué bendijo historia. en la catedral. El padre Esos bendijo el matrimonio guatecuentos. Y no son cuentos. y él nada, sino Pedro y Molina. cuando le dijo, ¿puede besar a la novia? ¿Qué pasó? No la besó. No la besó. No la besó. No, O fue hacia el aire. No la tampoco. besó. Nada. Recuérdense que son muy moralistas. Perdónenme todos, no hace. Son muy moralistas, Otro día. eso no lo van a hacer. Bueno, pero aparte de esto que nos están contando, Ujú. ¿qué más hizo esta señora para que sea un personaje? Que es una mujer política, Total. de tertulias y de familia, incluso que dio la vida Y sus por- hermanos. por este país, como su hermano menor, Mariano Bedoya, que es uno de los primeros sancarlistas asesinados por no querer ser parte de México, y ellos mueren el 30 de noviembre de 1821, despuesito de habernos separado de España, con Remigio Mayra. Fueron Sí. dos estudiantes asesinados, y realmente el himno dice que nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento No, sí hubo. colocarte en un trono de amor. Qué bonito, pero sí hubo Sí choque hubo, sangriento. claro. Bye, bye. Y eso antes, los que pararon en los calabozos, los que fueron torturados, los que salieron del país. Es decir, no fue, tampoco fue como una guerra como en México, pero Pero, por sí ejemplo, hay muerte, ¿verdad? lo de Belén fue La conjuración de Belén es... tremendo eso.
Eso no hemos hablado. Vaya, estaba el hermano también, allá andaba Exacto. Mariano y el otro hermano Y el de otro doña también. Dolores. Los apresaron en ese tiempo. Y en total, Lo ¿y sabes qué? torturaron, de todo, mataron. a ¿Saben uno. qué me da a mí como tristeza? Es ver cómo a doña Dolores Bedoya se le pinta como una embelequera Sí, solo que así. llega con la marimba y cohetes y que viva la independencia. ¿Por qué no entró a la reunión? Por ser mujer. Sí, por eso no. Entonces se quedó afuera quemando Ella se cohetes. quedó afuera llamando la atención, ¿verdad? De los pocos que estaban ahí y los pocos que podían entender qué estaba pasando. Éramos un pueblo casi totalmente Entonces no le quedó iletrado, más que hacer la bulla pueblo afuera, que en el interior del país no sabían qué había pasado porque ellos seguían trabajando. Aquí la época colonial continuó a pesar que éramos Ya lo éramos mismo. una república. Ni se Pasa enteraron la que eran de revolución México. del 44 y hasta que Jacobo Arbenz en el 54 toca la llaga nacional Sí. que es la tierra. Ahí benefició a familias, pero por lo general. No sabían. ¿Saben qué le dijo un cacique, por decirlo así, de San Juan Chamelco a Jorge Ubico? En los 30 le dijo, por favor, nos saludás al rey y le decís que somos sus súbditos. Fíjate, no sabían, nunca se O sea, enteraron. O sea, no sabía que ella... No. Fíjate, esa es la realidad de nuestro país, Las ¿verdad? cartas de doña Dolores también. Muy, muy interesantes. Dándole a Tenemos que hacer un- Y vieran qué un programa interesante sobre porque ella, un programa sobre ella. las mujeres no tenían como admitido que ellas escribieran, que ellas pensaran. Ujú. Miren la Pepita García Granado relacionándolas, ¿verdad? Ella tenía hasta un seudónimo de hombre. de un hombre para que... ¿Y cuál era el seudónimo? No No me sé. recuerdo. A mí se me fue el nombre ahorita, por eso no te lo... Ahí te lo voy a decir. Cuando me Aquí recuerde. lo vamos a encontrar. Carlos, ¿sabes? No. Juan del Pino, algo así. Juan de... Sí, Digamos una. Juan del Pino, creo yo. Espérate, voy a hacer lo que hacer. Yo soy Juancho en este momento. sí, hay que ver porque no todo se le... No recuerdo muy bien, vos, algo así. Sí, el... Bueno, pero volviendo a doña Dolores también mencionan que era alta. Sí, todos los Bedoya eran altos. Y hay un vestido, Muy pequeño, ¿verdad? no es de ella realmente. ¿Alto cuánto? Sí. En esa época ser alta era no Unos sé, 60. 60. Pero el vestido que está allí en el Museo de Historia, ay Dios, mínimo. Entonces no creo que sea de ella. Además, no es de esa época. Perdón, pero la verdad, es lo que yo pienso y conforme he investigado, no es de esa época. Y una amiga mía que paz descanse, Chichi Godínez, fue la que restauró ese vestido. Pero no Acaba de morir. ¿Verdad que no es el...? Juan de las Viñas se llamaba. ¿Verdad que sí? Por ahí estaba yo. Sí. Juan de las Viñas. Ah, de las lo contaste Viñas, primero sí, que yo. No soy muy buen Juancho. Fuiste buen Juancho. Ahí está, Juan de las Viñas. Ahorita me apareció. Mira. Es que Ahí estaba está. muy tardado Juan en de las internet. Viñas, Es que no tengo los lentes. Bueno, eso para que vean que los historiadores no lo sabemos Mentiroso, todo. ¿va? Es que no soy Pero Juancho. sabemos investigar, ¿verdad? Eso es No lo soy importante. Juan de las Viñas. Sí. Sí. Yo me El recordaba de seudónimo Juan, pero no, masculino no, de no. la artista María Ahora José. nos vamos al siglo XX. Hombres, ¿sí? Siglo XX, ya en el siglo XX. Sí. Bueno, ¿Tres hombres? Que digamos, ¿ya lo vemos? que si tengo hombres. No, yo está no, feo eso. no, yo no tengo. Los chocanitos. Nunca es tarde. Ah, los chocanitos. Sí, cabal te iba a decir los chocanitos. chocanitos. Chocanitos eran dos. Sí, claro. Eran dos. Y eran dos Federico. hombres. Eran hombres, claro que sí. Sí, porque a veces creen que Lo los chocanitos interesante es hombre y que mujer. en esa época, no, es, ¿por qué chocanitos? Porque José Santos Chocano estaba de moda. José Santos Chocano, de hecho, se salvó de ser aniquilado y linchado, ¿vamos? Sí, era un poeta a sueldo Sí, y muy fiel a Manuel Estrada Cabrera. total. Era de los Ovalevas. Él se salvó para Había muchos a abril sueldo. del 20. Sí, había para la época de Estrada Cabrera que fue... Enrique Gómez Carrillo fue También. un escritor a sueldo también por Estrada Sí, pero de los- Cabrera. de los chocanitos. El mismo Rubén Darío. Rubén Darío estuvo aquí ya, Sí, en, eso, lo, ¿verdad? ya en lo Lo último. último. Y allá en uno de los museos que yo conocía en Nicaragua, que está En León. es en León, hay un canapé Ajá. que Estrada Cabrera le regaló. Ah, Lo qué tienen allá, interesante. se lo llevó.
No lo dejó. Sí, bueno, yo me recuerdo que mi abuelita me contaba a mí de los chocanitos. Sí. ¿Verdad? Me decía sí. que estaban loquitos. ¿Verdad? Porque así decían. ¿Y sabes decían, por qué? ¿verdad? ¿Sabes por qué Que estaban loquitos? No, pero eso decía que estaban loquitos y que además eran grandes poetas. Sí, lo que sucede es... Que recitaban versos y que estaban... Pero volvemos a lo mismo, Sobaditos, porque digamos, sobaditos. le decían así por José Santos Chocano, que era un poeta, y que lo mataron en un colectivo. Allá debía mucho, ¿verdad? Estuvo José Santos Chocano mezclado también con Pancho Villa, por ejemplo. Pero el mexicano era José. No. Era guatemalteco. No, Era peruano. Peruano. Ah, peruano. Peruano. Era peruano. Perdón mi ignorancia, pero no entendía nada. Era peruano. Entonces él estaba de moda, digamos, con sus poemas. Y ellos eran también así. No solo ellos, no ellos, era Federico. Uno era normal, entre comillas, Federico. Y el otro, se me olvidó el nombre, ahorita me voy a recordar. Era enfermito, digámoslo. Él solo iba del brazo de Federico. Todo el tiempo así, no hablaba casi. Federico era el que llevaba todo. Llegaba, por ejemplo, a las casas. Las muchachas ya sabían que iban a llegar los chocanitos. Ahí está la foto. Les daban comida. ¿Quién y era el enfermito, el alto o el bajito? No se mira. el bajito era el Sí, enfermo. ahí la foto esa te... Porque va el otro lo miró enfermito también. El bajito era el enfermito. Sí. Porque Y va el otro alto lo era miró. el que Federico. aparentemente estaba... Federico. Los No, sí, sí chocanitos, estaba mira el bien. nombre que tienen, ahí está. Federico. Federico. Y no veo vos. Ahorita te digo. Rafael. Gracias. Rafael era Federico y Rafael Aragón Carrera, así se Aragón llamaban. Carrera. Ay, no puede Fueron ser. conocidos Soy como los Carrera. chocanitos. Vivían en el Tuerto. Ahí al fondo de la 10ª calle, zona 1, estaban el Tuerto, que era unos baños que había allí. Por esa parte de ahí vivían los chocanitos, en el Tuerto. Y iban todo el centro histórico actual, tocando casa por casa para que les dieran comida. Y ellos a cambio le daba, por ejemplo, Federico, un trozo de un poema o algo que se inventaba él y una flor. Entonces los chocanitos estuvieron, digamos, les tomaron una foto. Esa foto lamentablemente se perdió. ¿Sabes dónde estaba la foto? Era en donde está una panadería actualmente, en la 10ª calle y 6ª avenida. La cual no puedo decir su No, nombre no, porque no. no me regalan nada. No nos han dado Muy nada. caro lo dan. Acaban de subir los precios, les De cuento. tamaño normal estaban la foto de los chocanitos. Ellos iban siempre así del brazo y llevaban un canasto. Ese canasto era para que les dieran de comer y ellos llevaban flores y aparte decían una lisonja para la mujer que se encontraba. La decía Federico. Sí, pues. Y ahí ahorita, para que nos ponga producción, en este cuadro que es de el maestro Guillermo Grajeda Mena, Ah, ¿verdad? sí, sí. Es como unas sombras nada más, ¿verdad? Sí, Pero son siluetas. cabalmente es la pintura hecha por él para darle el homenaje a los chocanitos. ¿verdad? Se decían que Federico iba con sombrero cumbo, así decían en esa época, sombrero de copa, y el otro se me olvidó. Rafael. Gracias a vos. Rafael iba con tartarita, le decían en esa época también al canotier, al sombrero aquel de paja, ajá, que usaba Harold Lloyd, ese. Pero, bueno, decían que estaban así porque les habían dado leche de cocha. Sí, pues, si la leche de cocha, sí la mencionan en los pueblos. En el pueblo de mi madre, monjas que les digo, mencionan eso como un castigo por algo que hiciste. Entonces la pagas y la gente enloquece, es lo que dicen. Sí, al tomar esa Dieron leche. leche de cocha. Sí, que es de cerdo, ¿ah? De Sí. cerdo. Cocha. De cerda. De cerdo, Cerdo hembra. hembra. Ok. Bueno, aquí también estoy leyendo que ellos... Coche macho está Está fregado. Pues sí. No tiene. Ese era café con leche. Mejor no. Sí. Ay, Bueno, qué también estaba leyendo aquí que tal cabalmente este barrio del Tuerto, que es cabalmente el que actualmente es el barrio Gerona. Por ahí No, cerquita, a la vueltecita, ¿va? más abajo de Gerona. Más abajo de Gerona. Bueno, por ahí, sí, donde está el... Pero si uno baja la barranco aquel. 10ª calle,
bajando. El fondo de la décima. Hasta el Es el final. fondo. Y pues bajando Santo Domingo y se Ajá, va todo, perdiendo todo. uno por allá. Sí, y fue un ahí, día. y ahí está Sí, el un día. barranco. Sí, ¿Has visto el barranco que está ahí? sí. Ahí es donde- Llegué ahí. hasta donde pude, hasta donde consideré que Sí, podía. mejor ahí quédate. Exactamente, sí. Nosotros para la película El Pelón, que es otra de las películas de Chivalra Producciones, y que ustedes la pueden ver en YouTube, y aquí va a estar por aquí va a estar aquí de este lado mejor ahora. Aquí va a estar el link, ¿verdad? A veces lo subimos, pero aquí está el Ahora sí. Hoy qué bueno. hoy se lo hago. Y pueden ver El Pelón, y ahí en ese barrio del Tuerto tenemos unas escenas nosotros del Pelón. Él va caminando por todas está el esas Tuerto. calles del Tuerto, exactamente. diferente a Gerón. Muy cerca de Gerón, en la vueltecita, digamos. Pero dice que ellos caminaban desde ahí, se iban hasta el Parque Colón, porque ahí estaba el Teatro Colón, y ahí era donde ellos hacían su... No, solo no. Todo. Iban por toda la zona 1, el centro histórico, por toda la zona 1. Andaban Parque desde arriba Central para abajo. y todo. Exactamente. Pero Se usaban esquiaban, mucho, aquí dice sí. que usaban mucho el Teatro Carrera. Todo, No venían porque era por En la ese tiempo zona se que era llamaba tan- Teatro Carrera, por ¿verdad? todo lado. Sí. No, en ese entonces ya se Portal del llamaba... Comercio, la Plaza en ese Central, entonces ajá. se llamaba Teatro Colón. No se llamaba Teatro Carrera. Pues así dice aquí en este escrito. que estoy No. viendo. Sí, pero, Pero los digamos Teatro chocanitos son del Carrera siglo fue XX. el- Los chocanitos son del siglo Sí, XX. se inaugura. exactamente. Entonces no iban al Teatro Carrera ni al Teatro Colón porque no existían. Eso Aquí está dice, mal. va, que en ese tiempo se llamaba Teatro Carrera, dice Parque Colón. También dice que pasaban por el templo de la Merced, iban Sí, al pero convento de Santo Domingo. Ya no estaba el Teatro Colón. No, el por Teatro supuesto, Colón sí. ya no estaba. O sea que Tienes eso está mal. Sí, hay que escribirles. Portal del Comercio en la Plaza Central. Todos lados. Todo el centro histórico, en la Todos zona 1, lados. toda la ciudad autónoma. Incluso una de las características de estos dos hermanos era que siempre iban con los brazos entrecruzados y su rara vestimenta. Vaya lo que Es lo digo. que estás diciendo. Bien retros. Y murió Rafael, En su momento. y a los pocos meses murió Federico. Entonces Federico ya no, estaban muy acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Sí, pues. Entonces murió Rafael y Federico pocos meses después. Los enterraron en una de las tumbas de gente de Alcurnia, del cementerio general, pero lamentablemente no le pusieron ninguna lápida. Y se perdió. Pero imagínense, es que es el amor de hermanos, ¿va? Porque dice que Sí, se muere sí. de amor, ¿va? Esa es la muerte de amor. Ajá. Se muere porque sintió tanto dolor por la muerte Fraternal. del otro que él también fallece, ¿verdad? Y a los pocos días, ¿verdad? Es por, Pocos la meses. es por la dependencia Sí. y después la depresión. Fue la depresión Ahora porque pues se digamos, analiza todo eso. Además, yo de verlos a los chocanitos me choca el pensar de cómo unos personajes que están de escasos recursos son como solo en condición de caer casi, ¿verdad? Que sí, casi. y quien los atiende y se convierten en personajes, pero representan personas marginales, pero que el Estado contribuye a eso, en lugar de tener lugares para atenderlos y demás, Exactamente. ¿verdad? Los chocanitos. Sí, ellos pasaron por la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Pero Ujú. el gobierno Nadie los ayudó o nunca. alguna institución no hubo que Ellos se pasara por ayudaban en ellos. ese sentido. Sí. Solo les daban de comer, no les daban dinero. No sé por qué vivían allí. Tal vez era de ellos, Seguramente. porque Su casa. no tenían cómo pagar. O sea, ellos no hacían ningún trabajo, sino era el piropos. Sí, eso es todo otra eso. cosa que hablan mucho, ¿verdad? Que ellos les hacían piropos a las mujeres, ¿verdad? Así, Pero tipo los, solo era Federico. sí, tipo los albañiles. Rafael no. Ah, no. Tipo albañil. Pero no así de ese tipo de piropos, sino piropos muy En verso. en verso. Eran versos los que decían. Tipo Arjona. Una manera elegante para pedir dinero, ¿verdad? Sí, sí, así es. Así es, y bueno, pues uno de los dos hermanos, que creo que fue el que se llama Rafael, Ujú. empezó con los versos, ¿no? Solo Rafael era. Solo Rafael. Y entonces la No, gente Federico. Federico era. y la gente se Rafael dio era cuenta el que era de este otro señor. Ajá. El enfermito, sí. Él no hablaba nada. Solo era Federico el que hablaba. Pero siempre andaban juntos, y esa era la peculiaridad de este famoso
dúo personajes guatemaltecos. Los chocanitos. sí. Chocanitos. Sigamos pues. Y Héctor Gaitán los menciona Exactamente. mucho y hay que reconocer, ¿verdad? Porque hay Ahí se dio a conocer. autores los que chocanos. los han... Pero digamos, trabajado. en el caso de mi tía me menciona los chocanitos y los conoció y me decía cuando eran. Por eso es que estoy hablando con cómo eran realmente, qué era lo que hacían, que pasaban a cada una de las casas, les daban de comer, no les daban dinero. Entonces ellos así subsistían. Yo monjas también de niño conocí. Algunos que ya eran mayores cuando yo era un niño, imagínense. A uno le decían Tabo Cotete. Tabo Cotete. Tabo Cotete y el otro era Tino la Burra. Si no la burra. ¿Y ellos qué hacían? Entonces ellos se caracterizaban porque también andaban, pero cada quien por su mundo, ¿verdad? Estaban separados. Sí, andaban separados porque no le gustaba a uno que le dieran dinero al otro. Y a los dos andaban bien Sócrates. Eran Tomaban antagónicos. mucho. Sí, y yo me recuerdo que Tavo le decía a uno Tavo Cotete y te tiraba piedras. Ah, ya. Y el Tino la Burra lo maltraté, le decían hockey, hockey, hockey. Le hacían así, hockey, hockey. Y se ponía. Ay, se ponía para trancazos, ¿verdad? Entonces eran personajes que, Claro, la, eso me que la recuerda gente al les daba Pelele. de comer, El les Pelele, daba sí, dinero sí. para beber. El Pelele así Y era. son los personajes que cada pueblo tiene y que las generaciones van recordando por sus peculiaridades. Sí, Y yo se los correcto. traigo aquí a colación porque Guatecuentos que llega a tantos lugares, pues es bueno también que conozcan. Buenísimo. Los Pero a mí pueblos, me hizo sí. recordar ahora el Es el Pelele. Pelele, es el Pelele. De Miguel Ángel Asturias, de la Hablaba del de la Pelele. historia. Bueno, el Pelele igual era alguien que también no estaba en sus cabales y que le gritaban. Pelele. No, pero le decían madre. ¡Ah, no, madre! Sí, le decían madre y se ponía porque no podía tocar a su madre. ¿verdad? Sí, O sea, inclusive asesinó por eso. Sí. ¿Sí? Había otras dos señoras que andaban juntas de bracete, ahí en Monjas. Una era Tealipa y la otra Teachila. Pero eran de aquellas que también vivían en la pobreza y solas. Y salían ellas a las casas. Y donde llegaban, donde mi abuelita, por ejemplo, llegaban a ver a mi abuelita, ahí les tenían que dar desayuno, almuerzo, cena. Ya a la tardecita, en la hora de la oración que decían a las 6 de la tarde, les daban sus candelitas para que se fueran a sus casas y se iba Tealipa y Teachila. Y dice que se encontraban con una señora no vidente y le decía a la nieta, mire, ahí viene Tealipa y Teachila, ¡huevonas! Les gritaba, yo pido dinero porque no veo, en cambio ustedes podrían trabajar, les decía. Y mira cosas que le cuentan a uno que mi mamá no olvidó y ya me contó a Y mí. las vio, Y por eso es que uno también tiene ese gusto por el supuesto. pasado y por las pasadas. Sí. Sí, bueno, y de cabalmente nuestros pueblos de Guatemala, Lencho Sí. Patas Planas. por Lencho es un ejemplo, personaje. personaje. Ese es un personaje querido, Y pala, ¿no? admirado Y pala. y chispudo. Yo lo conocí, tuve ese gusto, como a muchos. Sí, lograste Llegó, conocer a- llegó a Yo también lo Jalapa conocí. y Sí, yo entonces también. yo hablé de la huelga de Dolores les estoy hablando de hace, ¿cuánto tiempo? Unos 25 años. Y él habló y si no, les aconsejó a los estudiantes. Y les David dijo, Pinto era su nombre. Exactamente. Villafuerte. Y él les Villafuerte. dijo, miren mucha, la huelga de Dolores no va a las personas. Ustedes, porque le contamos cómo era ya el asunto, ¿verdad? Miren, allá la reban contra ciertas patojas que eran los personajes de los boletines de la semana. Y si no sacaban a la fulana, a la sultana, a la mengana y a la no sé quién, entonces no servía el boletín. Sí. Y eran chismógrafos. Entonces les enseñó que cómo era el discurso político que tenía que manejarse. Y ahí nos contó Lencho Patas Planas que él no era malcriado, que él no era un mal hablado, que él decía las palabras tal y como eran. Si yo digo pute, es una mala palabra, mucha, dijo, porque no la estoy diciendo bien. Yo digo a la gran. Y el público decía, ¿verdad? Y así en el acto se inventaba Un todo. personaje increíble. Era un personaje. Un personaje, dice que Muy preparado. Sí. Lencho Patas Planas, les voy a decir solo la versión suave, no les voy a decir la versión fuerte porque, pero si ya la dije, ¿verdad? Sí, Pero volver a pero decir, bueno, porque- dice que como en los pueblos ustedes saben que hasta que llegó el momento de los adoquines,
los alcaldes tenían un adoquín en la cabeza porque todo era adoquín porque eso dejaba pisto. Listo. Pero antes las malas, los malos caminos, dice que él ponía el pie así, no podía. Le quedaba de cualquier manera, por eso era patas planas, dice él. Y también decía, la versión más fuerte es que dice, yo soy Lencho porque en mi pueblo hay muchos Lorenzos y nos dicen Lencho. Y soy patas planas porque piso parejo. Buenísimo. Sí, Eso bueno, lo así, dijo él, qué muchos fuerte, personajes, pero- ¿verdad? Actualmente Sí. tenemos Sí, personajes, tenemos claro. personajes actuales. Y algunos de ellos son gente de teatro, ¿verdad? Teco. El día que Teco terminó, esto es un medio anuncio, pero es un personaje ya a estas alturas, ¿verdad? Ya llevan no sé cuántas funciones con este personaje, ¿verdad? Y son los 3 huitecos. ¿verdad? Saludos a los 3 huitecos. Tal vez algún día. Pero que vienen con también nosotros. ellos han recuperado, Acabo de ver a Guido, por cierto. ¿verdad? Saludos, Guido. Todas las tradiciones guatemaltecas. Sí. Y ellos sí. la dicen. Y todos nos reímos. Entonces pero- son personajes, ¿verdad? Así como nosotros también somos personajes, ¿no? Pero nosotros porque contamos historias. dicen- Guatecuenteros. Y hoy me hiciste recordar algo que me cuenta mi mamá, que en Monjas solo había en una casita, dice que tenían un tocadiscos con un disco. Y el mismo ponían, dice que decía, Teco, teco la negra, ya se va la embarcación. Solo un disco era. Y me recuerdo que dijiste Teco, me hiciste recordar ese disco. Solo un disco tenían, dice mi mamá. Pero todos llegaban a oír, siendo niños, ellos creían que alguien estaba dentro cantando, dice. Sí, sería bueno que Nosotros tuviéramos- teníamos también al doble S, ¿te recordás vos de doble S? Doble S, sí, el famoso personaje. Él te hacía toda la introducción de la radio. Ajá, todo. de la radio- Doble de S. doble Doble. S. Me recuerdo yo, doble. Ah, sí, sí. Pero también hacía la parte musical. Sí. O sea que era completito. Era un personaje. No era uno que hacía Sí. Sí, en la sexta. Sí. Tremendo. Y fíjense que reunía gente y a la par se ponía una señora a vender refacciones. Sí, es cierto. Ella sabía que ahí vendía. Ahí ¿verdad? vendía en la sexta, sí. El grupo Mazapán también es Sí, otro de los personajes. con botes de leche. Muy buenos. ¿verdad? O botes de Sí, de lata. leche. Con eso hacían sus instrumentos y Pero tocaban muy- en las tocaban esquinas. muy bien. En las esquinas de las calles, ¿verdad? Sí, muy bueno. Muy Eran bueno. de Livingston. Sí, de Livingston. Sí. El grupo Mazapán eran muy, muy buenos. A ustedes, guatecuenteros, o a los que están viendo este programa, por favor escríbanos, díganos cuáles son sus personajes, los de su barrio, los de su pueblo, para enriquecer. Cuéntenos un poquito. Ahí hay muchos personajes de los que no hemos hablado y que conocemos. Y hay oficios, Cuéntenos acerca también de hay eso. oficios que ya no hay. No sé si vos viste alguna vez o vos viste alguna vez al Bajapersianas. ¿No lo conocieron ustedes? Baja persiana. Bajapersianas. Yo fui, señor de pelo largo, yo fui baja persianas Yo en el conocía colegio porque uno. teníamos persianas que las bajé Corleto. Y yo bajaba las persianas. Yo miraba uno en el centro que le quitaba los candados a todas las persianas Él. y con un tubo así como de hierro, ¿verdad? Las subía y las bajaba según el caso. Tenía todas Sí. las llaves del centro. Todas las Oh, llaves. era un personaje Imagínate. Sí, todas. de oficio. Y se lo heredó a su hijo. Hasta ahí quedó. Porque ahora ya no. Pero digamos, el último bajapersianas fue el hijo de él. Pero él tenía las llaves de todo. A las 8 empezaba a abrir persianas de Octava Calle, el Portal del Comercio, la Sexta Avenida hasta la 18 Calle. Gran que trabajo. De los dos lados. Ese era su trabajo. Como aquellos que despertaban a la gente, ¿verdad? Para Sí. que se levantara. Sí, es cierto. Sí. Tremendo. O Sí, los yo he serenos, visto gente ahora que cierra y abre los negocios en el centro Ah. y que son con tablitas, ¿verdad? Ponen tablitas Hoy es muy todavía. diferente. ¿verdad? Todavía Y hay hay- de aquellos que, ¿cómo se llaman estos? Que tapan así para la lluvia y el sol. Que tienen una sombra. Sí, que los también los mueven, ¿verdad? Los mueven Sí. así. Pero yo he visto que se nos dan ese chance ahora Pero él, a los Todo. vigilantes de los lugares, ¿verdad? Solo, mire, usted él, tiene que él bajar tenía ahora. todo. Tenía llaves así de llaves. Y sabía qué llave era para cada uno de esos. Porque a las Era un San 9, Pedro. a las 9 que empezaba el comercio, ya estaban todas abiertas.
Y empezaba a cerrar a las 5, porque a las 6 se iban todos. Entonces a las 6 terminaba ya de cerrar todo y se iba a su casa. Entonces, para los que se pregunten por qué en Guatemala hasta las 9 de la mañana más o menos es que empieza el comercio en el centro de la ciudad sobre todo. Él empezaba... ¿Y por qué a las 6 de la tarde ya las 8 se sola empezaba. todo? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Verdad? Si yo a veces salgo a las 6 de la tarde de mi trabajo, llego a las 7 y ya no encuentro nada para comprar, ya el comercio está cerrado en Guatemala. Eso Sí. pasaba y por eso es que ahora son esos los horarios que todavía siguen siendo los vigentes. En el centro, digamos, ¿verdad? sí. En el En el centro, centro por lo que de la todavía. ciudad, sí. Así es. Y los de los bandos, vos, todavía en los pueblos hay bandos, No, ya no. no vieran que me recordé de una profesión que ya no, Ajá, ¿cuál? ya no existe. Les estoy hablando de 1908, cuando es construido el ferrocarril del norte. Ujú. Y a Jalapa le construyen una estación de ferrocarril, pero que está como a unos 30 kilómetros de la ciudad de Jalapa. Y en aquellos tiempos era lejísimo porque no hay más que caminar o ir a caballo. Aún sigue siendo Sí. lejos, a los 30 kilómetros de Sí, la estación del lejos. tren. Pero- ¿Cómo haces para llegar a Pero sus imagínate, huevos? ¿sabes cómo se tardaba la Sí. gente 24 horas cuando ya hay ferrocarril? Porque eran 3 días para venir a la capital y 3 para regresar. Pero ya con ferrocarril baja 24 horas. Y Un día venía. un día. El tren salían 7 de la mañana, llegaban a la estación Jalapa a las 11 y media. Era rápido relativamente. rápido, sí. Pero en lo que salían caminando esa montaña, subiéndola hasta agarrar el río de Sansare hasta Jalapa, se llegaban el otro día. Pero lo que les quiero contar es de un señor jalapaneco que no sé el nombre, infortunadamente, y que él hacía el trabajo de transportar cosas. Llevaba a la estación y traía de allá, y dicen que caminaba, pero así. Los Y da famosos cargadores del ¿verdad? mercado también. Y da ¿verdad? tristeza pensar eso, todavía ¿verdad? hay. Porque imagínense, ahora cualquiera le lleva a uno lo que uno necesite de esos sistemas, mientras que el pobre señor cargaba y de eso vivía. Ese era su negocio. No te... Era su Los carreteros también, oficio. digamos, los que tenían las carretas, tanto de mulas como carretas de... hay una historia muy interesante de uno de esos carreteros que era Juanito, se llamaba el carretero. Era un enanito muy bravo, muy bravo. Chaparrito. Era enanito. Era muy bravo y tenía a todos así. Él ponía sus carretas en la sexta calle. Ahí estaban todas las carretas y él era el dueño de todo eso. Entonces era muy bravo. Y en esa época había otro personaje que vino muchas veces a Guatemala, que era un ventríloco Paco Miller. Este ventríloco Paco Miller era chileno y traía sus muñecos. Don Roque era el principal muñeco. Y él fue el descubridor de Tintán, entre otras cosas. Pero dentro de sus personajes que traía una enanita que estaba, digamos, era como una muñequita. Pero era un enemigo. Y aquí en Guatemala había uno que parecía un muñequito. Y se enamoraron los dos enanitos. Y se casaron. Ella dejó a Paco Miller, vivió en Guatemala, y él después se fue con ella a México. Era muy interesante porque la gente miraba y decía que los muñequitos del pastel iban caminando ahí. Entonces, son personajes también muy, muy interesantes. Yo creo que aquí, ¿tenés algo más? Pues tendría, yo no mencioné mis otros personajes, pero tal vez en otro momento. Ahorita lo Porque vamos a mira, hacer. hay una unas vez con pasadas extra. tan buenas. Vamos a hacer un extra continuo, ¿verdad? Ujú. Y ahí podemos mencionar a estos personajes, ¿verdad? Eso es, este capítulo extra es para los miembros de nuestro canal, ¿verdad? O sea, hágase usted miembro del canal y va a tener estos Por capítulos supuesto, extra. claro que sí. También otra de las formas, otra de las cosas que pasa es que usted puede recibir el capítulo que se va a estrenar el martes, lo puede recibir el día lunes. Entonces usted tiene la exclusividad de ver el Sos un capítulo buen Juancho. 24 horas antes. Soy Sí, guacho. y tal vez más que esas primicias, yo creo que es una manera para colaborar
porque ustedes recuérdense que no es tan fácil sostener un programa y todos aquí están haciendo su esfuerzo para que esto sea una realidad. Entonces, si la gente colabora, esto va a estar mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, Ustedes por no se eso, imaginan pero la- no es obligación, simplemente hora que sería tenemos en este bienvenidos si lo hacen. ¿Traemos? No te digo. Mejor, ok, Falta ya es todavía noche. para más tarde. Ya es noche. Sí, ya. Entonces yo digo que ahí estamos, por lo pronto. Entonces, Sí. hay que cerrar, ¿verdad? Hay que cerrar, pero le tenemos que disparar. Te va a tocar disparar porque vos sos Sí. como Javier y yo soy como Juancho. Va. Y tenemos Yo aquí soy Carlos. a Carlos. Entonces vamos a Al niño tener que Carlín. hacerle el... Pero lo bueno es que el no, disparo. estas balas no matan porque él sigue vivo. Menos mal, man. Más vivo que nunca. Yo creo que más bien como que le damos más fuerza a Carlos, el Tata Carlos. Pero bueno, siempre antes hay que decir siempre primero buenas tardes. ¡Oh! Es que buenas tardes me tocaba a mí a veces sí. Siempre te toca. Juancho es el de buenos días. Entonces sería, Buenas tardes. buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta el próximo episodio entonces de Guatecuento. Y démosle pues, démosle por favor. Escriban. Llámale. Démosle 1, 2, 3. Ay, no. Hasta la próxima, amigos.